Es mejor mostrarnos como somos, humanos, somos débiles, somos frágiles, pero tenemos el Señor, tenemos la gracia del Señor. Cuando una hermana viene a nosotros podemos decirle, yo no he pasado por esa situación, pero humanamente yo estoy contigo. Vamos a orar, vamos a fortalecernos con una palabra, con una oración, pero no dar golpe de espada con la palabra. En sí, el Señor Jesús, cuando vino a predicar su evangelio, el Señor no trajo nada. Aún ellos, los judíos, se confundieron. Los fariseos se confundieron. Todo el mundo se confundió porque ellos esperaban al rey de los judíos, al que iba a gobernar, pero lo esperaban con una cantidad de cosas. Ellos pensaban que él venía en un carruaje, que él venía con un carruaje tirado de muchos caballos. Ellos pensaban que él venía con una capa de gloria, como el rey David, como el rey Salomón, que cuando el rey Salomón entraba era imponente, con todo lo que ellos le colocaban a ese rey, toda su vestidura, todos sus príncipes, su séquito. Cuando el Señor Jesús vino, nació en un pesebre. Y se confundieron. Nació de una mujer que ellos no esperaban. Aún ellos no podían entender cómo había nacido de María. Ellos decían, él es Jesús, el hijo de José, el hijo de María, el carpintero. Ellos se confundían con el Señor, porque el Señor no vino con ninguna cuestión de gloria. Él dice que él dejó toda su gloria en su trono para hacerse hombre, humano, sencillo. Y el hablar del Señor y las prédicas del Señor eran sumamente sencillas, eran humanas, eran todo acerca de la parte humana. Él tocaba todo lo humano. Dice que el Señor, cuando iba a predicar, se montaba en una barca y desde esa barca les hablaba. Cuando iba a hablar de multitudes, él se montaba allí en esa barca porque allí había multitud de peces, pero también había multitud de almas. Él siempre hablaba, el sembrador salió a sembrar, porque ahí había mucha gente que sembraba. Entonces el Señor en su humanidad, él se conectaba con las personas. Entonces este cuentecito en sí quiere decir que nosotros, para contactar a las personas, para tener conexión con las personas, necesitamos quitarnos toda capa. Necesitamos quitarnos todo disfraz, ya, y mostrarnos tal como somos. Y poder llegarle a las personas con el amor de Dios, con la gracia, con la sencillez, para que las hermanas se puedan acercar, o para que las personas se puedan acercar de una manera humana, de una manera sencilla y práctica. Sin decir de que no le vamos a hablar la palabra, le vamos a hablar la palabra, le vamos a hablar cosas profundas, pero de una manera sencilla, de una manera humana. El Señor se conectaba con las personas, con todo tipo de personas. El Señor le decían, ¿y quién es él que come con los pecadores, que come con las prostitutas? Que él es un comelón y un bebedor, porque al Señor donde lo invitaban a comer, él iba, porque él sabía que ahí detrás de esa invitación había una necesidad, y él iba a suplir esa necesidad. El Señor siempre vino a suplir la necesidad humana, primero que todo, del hombre. Cuando venía a él un ciego, cuando venía a él una persona buscando ayuda, él siempre le decía, ¿qué quieres? Y él sabía, cuando le preguntó al ciego, por una persona que venga uno, pues él dijo, y pues yo quiero ver, pero él quería que lo dijera. Yo quiero. Y él, si tú me puedes dar la vista, el Señor le dijo, yo quiero. El Señor siempre quiere. El Señor se conectaba con la gente por su humanidad, por su sencillez. Entonces siempre les tocaba la conciencia a través de la necesidad que traían.
y les daba siempre una palabra: eres libre, por tu fe eres sano, por tu fe eres salvo, por tu fe, y siempre había en él ese amor. Hoy el Señor es el Espíritu y el Espíritu del Señor está en nuestro espíritu, y el Espíritu del Señor es el que nos está llevando a ese proceso. Vemos que podemos decir, no, pero nosotros no podemos, yo no puedo, yo tengo tantas situaciones, tengo tantas dificultades que no alcanzo, no sé cómo llegar. Ahora mismo, hermanos, en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, global, en nuestro país, lo estamos viendo en nuestros hermanos se están yendo por el COVID. Nuestros hermanos, por medio de esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, nuestro corazón está muy compungido, muy contristado por esta situación. Es la oportunidad de nosotros, de una manera sencilla, llevar al Señor, llevar las personas al Señor, con el amor de Dios, con la dulzura, con decirle, el amor del Señor está aquí. En el momento uno no sabe qué hacer, pero decirle, el Señor Jesús es el Espíritu. El Señor Jesús es nuestro ayudador. El Señor Jesús es nuestro consolador. Llevar a las personas a recibir al Señor, a orar, a estar de una manera sencilla y práctica. Vemos que sus discípulos, ellos no sabían qué hacer. Ellos tenían al Señor Jesucristo ahí al frente, pero ellos, en los 3 años y medio, el Señor fue a entrenarlos, a capacitarlos, para que ellos pudieran llevar adelante el reino de los cielos, pudieran alcanzar muchas almas, porque el reino de los cielos se había acercado, que era el mismo Señor Jesucristo, trayendo el reino a este mundo, trayendo la gloria, trayendo el perdón, trayendo la redención, la justificación, trayendo la vida eterna a este mundo. Y ellos estaban confundidos, ellos no sabían. Pero en medio de todo eso, el Señor pudo entrenarlos, porque halló en alguno de ellos, encontró corazones abiertos, corazones. El Señor lo que quiere es que tengamos un corazón abierto, un corazón con deseo de aprender, un corazón con deseo de ayudar, aunque no sabemos, pero tenemos un corazón. Cuando tenemos un corazón abierto delante del Señor, el Señor halla un camino por donde trabajar ese corazón. Nosotros en esta mañana vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 9, vamos a ver acerca del Señor, cuando el Señor Jesús entrenaba a sus discípulos a orar, a buscar su presencia. Dice que en Lucas 9, el 28, que el Señor Jesús, mientras Él oraba, Él siempre tenía un tiempo para orar, pero también tenía un tiempo para orar con los discípulos, para entrenarlos. Aconteció 8 días después, Lucas 9, versículo 28, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se volvió otra, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Entonces, el primer punto que vemos aquí es que el Señor, primeramente, sube a un monte, los lleva a ellos a un monte. Ellos los saca de todo el contexto religioso en que ellos estaban, los saca de todo el contexto de confusión en que ellos estaban. Por decir algo, ahora hay una confusión con el COVID, ahora hay una confusión de pandemia. Entonces el Señor quiere sacarnos y llevarnos a un monte alto, a una comunión íntima con el Señor. Entonces el Señor dice, yo los voy a sacar de este entorno y los quiero llevar a mi presencia. Lo quiero para que ustedes puedan tener una comunión conmigo. El Señor quería llevarlos a una dimensión. El Señor quería llevarlos a otro nivel. El Señor quería sacarlos de todo lo que había allí natural, todo lo que los estaba a ellos atando, lo que era para ellos un peso.
Había en los discípulos mucho peso, había muchas situaciones, igual que hoy en nuestras vidas. Hay pesos, hay situaciones, pero el Señor viene y dice: hijo mío, yo ahora los quiero tomar, me los voy a llevar al monte, me los voy a llevar a mi presencia. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a soltar todo peso en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a soltar todo entorno de problema, de situación, de dolor, de circunstancias. Vamos a soltarlo y vamos a entrar en esta mañana a su presencia. Vamos a entrar a subir un poco al monte. Cuando hablo del monte, no hablo de un monte físico. Hablamos de entrar en una comunión íntima con el Señor, en el monte santo de Dios, en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Nosotros tenemos que soltar todas las cosas que nos hieren, las cosas que nos duelen, no porque no seamos humanos, no, sino porque el Señor nos quiere transformar precisamente para que nosotros, cuando bajemos del monte, siempre que el Señor Jesús bajaba del monte, si ustedes leen en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando el Señor, sobre todo en el libro de Lucas, cuando el Señor bajaba del monte, había cantidad de enfermos que lo estaban esperando. Había cantidad de gente que estaba allí. Dice que la familia, la gente, traían endemoniados, traían gente en camillas, traían gente. Y ellos sabían que cuando Él bajara del monte, cuando el Señor Jesús bajara del monte con sus discípulos, ahí estaba la sanidad, ahí estaba la vida, ahí estaba la solución para ellos. Entonces, nosotros vemos en los 4 evangelios lo importante que es subir al monte, estar en el monte, estar en su presencia. Entonces, en ese momento que el Señor los saca a ellos de todo entorno religioso, de todas experiencias, el Señor les muestra que los quiere llevar a un monte alto, los quiere llevar a una comunión extraordinaria, porque ahí va a pasar algo extraordinario. Ahí ellos van a ver algo que nunca habían visto. Ellos siempre lo habían visto a Él de una manera y a veces hasta dudaban, a veces preguntaban que si era Él, que si no era Él. Un día Él les tuvo que decir: ¿ustedes quién dicen que soy? Y ellos no sabían, dijeron: nosotros que Elías dijo, ¿qué tal? Que Elías. Y el Señor, el Padre, le reveló a Pedro y le dijo: este es mi Hijo amado. Y Pedro, por revelación del Espíritu, pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo pudo decir, porque en ellos había dudas, si era Él o no era Él, que si era Elías, que si no era Elías. Pero en este día, cuando Él los lleva a ese monte alto, Él les va a mostrar algo elevado. Él les va a mostrar algo profundo en su comunión. Pero lo que el Señor está mostrando aquí en esta mañana es lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde dice que nosotros tenemos que soltar todo peso. Todo peso, hay mucho peso. Soltando todo peso de pecado, todo peso que nos asedia. Hay que soltar todos esos pesos. ¿Por qué? Porque esos pesos no nos dejan subir, mis amados. Hay mucho peso, hay mucha maleta que soltar, hay mucha situación que soltar, hay cosas que no nos dejan llegar a la presencia de Dios, hay cosas que nos atan, que nos enlazan. De pronto hay cosas que no son pecado, pero yo estoy envuelta en situaciones que me tienen enlazadas. Estoy enlazada en los afanes. Hay muchos afanes que me enlazan. Hay muchos afanes que me detienen. Hay mucha sobrecarga que me está deteniendo para yo ir a su presencia, para ir al monte con Él. Y Él quiere que yo en esta mañana suelte toda maleta, suelte todo peso, suelte toda bolsa, suelte toda carga de mis espaldas, suelte toda carga de mi alma, de mi corazón. Si nosotros estamos pidiendo, dice que el que se allega a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si nosotros estamos pidiendo al Señor, pero seguimos con la carga, entonces no soltamos la carga. Estoy pidiendo por una situación, que se convierta el esposo, que se convierta el hijo, que se convierta el uno, que se convierta el otro, que mi casa, que el hijo, que esto, que el trabajo, que la casa, que la comida, que la pandemia, que la situación de la pandemia. Tantas cosas que nos atan, que nos rodean, que nos cargan nuestro corazón. Nosotros todo eso tenemos que resolverlo.
Todo eso tiene su lugar, tiene su tiempo. Pero el enemigo, cuando no puede meter que el Hijo de Dios caiga en pecado, el enemigo lo mete en afán y ansiedad. Y ese es el peso que tenemos que soltar. Todo peso de afán y de ansiedad en la presencia del Señor, para poder subir al monte, para poder estar en su presencia. Vemos que cuando un atleta va corriendo la carrera, no puede distraerse. ¿Dónde vieron ustedes un atleta que va corriendo y de pronto se pone a hablar por celular? ¿O de pronto se pone a chatear? No, él va hacia la meta. Él tiene una meta. Él tiene algo fijo en su mente y es llegar a la meta. Él quiere el premio, él quiere el galardón. Entonces él no se distrae. Y si hay algo que le pesa, el que va a subir una montaña, un alpinista, el que va a subir una montaña y lleva peso, cuando va a mitad de la montaña tiene que soltar maleta, tiene que soltar mochila, zapato, todo, porque todo eso le pesa. Tiene que llevar únicamente lo necesario, los instrumentos, con las herramientas con el cual él se agarra en la montaña. Ellos tienen sus herramientas, las tienen en la cintura, las tienen en la espalda, ellos llevan cuerdas, pero ellos las cuerdas no les pesa, porque ya están acostumbrados a llevar cierto peso. Pero cuando es un sobrepeso, tienen que soltarlo. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué empiezan a hacer en el barco? A botar todo lo que nos sirve de ese barco, para que ese barco no se hunda, para que ese barco pueda flotar, porque lleva un sobrepeso que lo va a hundir. Entonces a veces nuestro corazón, nuestro ser, lleva un sobrepeso que ese barco se está hundiendo. Nuestro corazón, nuestro ser se está hundiendo. El Señor lo primero que hace es sacarlos al monte, llevarlos al monte. Cuando el Señor los lleva a ese punto, el Señor no los llevó a todos. El Señor solo llevó a 3. Solo llevó a 3. El Señor llevó a Pedro. Pedro era un hombre intrépido, un hombre inquieto que lo quería hacer todo. Pero Pedro tenía algo, que Pedro, él se desafiaba a sí mismo. Él tenía un coraje y él se desafiaba. Y él, cuando vio que el Señor venía caminando sobre las aguas y pudo ver que era él, que él dijo: no temáis, yo soy, en la tormenta. Y él fijó la mirada en el Señor y vio que era él y dijo: si él puede caminar, yo también. Entonces él le dijo: Señor, hazme el favor, mándame que yo camine. Da la palabra. El Señor le dijo: ven sobre el agua. Y él se mandó al agua, se tiró al agua y caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Él tuvo esa fe para creer en la palabra del Señor que le dijo: ven. Y él caminó sobre el agua. O sea, era un hombre que se desafiaba. Era un hombre que, aunque cometía muchas imprudencias, pero él tenía ese llamado, ese destino con el Señor. Entonces, Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ningún otro. El Padre le reveló que él era el Cristo, que él era el Señor, que él era el Mesías. También cuando vemos que el Señor iba camino a la casa de Jairo a sanar a la niña que estaba muerta, solo el Señor llevó a 3. Y entre esos 3 estaba Jacobo, que es Santiago, que estaba siempre allí a los pies del Señor, siempre estaba allí junto al Señor, con Pedro y con Juan. Llevó a Santiago. Y solamente ellos 3 oraron. Y el Señor tenía muchos seguidores y tenía 12 apóstoles. Pero vemos que el Señor tenía, por decir algo, tenía un círculo más cerrado con ellos. Era como un núcleo. Estos 3 eran un núcleo. Era Pedro, era Juan y era Santiago. Vemos que Juan
era el que se recostaba al pecho del maestro y siempre le preguntaba. Y todos le hacían seña a Juan y le decían, pregúntale qué quiere decir esta parábola porque hemos quedado locos. No entendemos nada de esa parábola y que de la cizaña y que vino un hombre y que metió otra planta, y entonces que la raíz de luna se tradujo, se envolvió con la otra, pero que no se puede arrancar. Explícanos esa parábola. Entonces le hacían señas a Juan. Y Juan, como estaba siempre en los pechos del Señor, él le decía, amado, maestro, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esa cizaña? ¿Qué quiere decir esa cizaña? Y con todo el amor el Señor les decía qué significaba la cizaña y el trigo. Y así cada parábola les explicaba, les enseñaba. Ellos siempre buscaban a Juan para que Juan le preguntara al Señor, porque era el apóstol amado. No porque el Señor tuviera preferencia, sino porque esa era su actitud delante del maestro. Ese era su deseo, su búsqueda. Pero antes de eso, Juan le decían el hijo del trueno, porque ellos querían trono. Él estaba peleando con el hermano de él, porque ellos decían, no, yo voy a estar en un trono, yo quiero estar a tu derecha. Y hasta le dijeron a la madre, mira, dile al Señor que cuando estemos en el reino, mira que la mamá le dijo, pon un hijo mío a la derecha y pon el otro a la izquierda, porque ellos quieren reinar contigo. O sea, ellos no han venido aquí por seguir los pasos tuyos nada más. Ellos quieren reinar contigo. Ellos quieren estar contigo hasta el fin. Y en el reino yo quiero que ellos reinen contigo. Eso es lo que ellos quieren. O sea, ellos tenían una actitud que ellos iban a reinar con el Señor. Y el Señor Jesús les dijo que a él no le tocaba eso. Sin embargo, él un día les dijo, de la copa que yo tomo ahora, ustedes no pueden tomar, pero un día la van a tomar. El lugar, ustedes también van a tener lugares, se los dijo un día, van a tener esos lugares, van a tener esos tronos. Y nosotros vemos que esos apóstoles fueron impactantes. Juan pudo escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. El Señor se le reveló a él. Juan fue traspuesto al tercer cielo. Juan vio visiones extraordinarias, que nos dice que cosas tan extraordinarias que escuchó en los cielos, que él no las pudo ni escribir. Que el ángel dijo, no las escribas todavía, porque todavía no es el tiempo. La gente se va a volver loca con lo que tú estás viendo. Y él pudo escribir el libro de Apocalipsis, así como proféticamente, lo pudo escribir como en parábola, como todavía es la hora que nosotros no discernimos las profundidades que hay en el libro de Apocalipsis. Vemos una línea, pero hay cosas profundas allí. Entonces vemos que estos tres varones tenían una actitud de reinar con el Señor, de llegar con él hasta donde sea lo posible. Entonces el Señor, cuando iba a orar, los llamaba a ellos tres, porque ellos tenían fe. Ellos iban a estar ahí prestos para lo que el maestro necesitara. Lo mismo nosotros vemos con Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés a que suba al monte, mucha gente quería subir con él. Y vemos nosotros que el Señor les dijo, bueno, ahí está en el monte, suban. Pero una cosa les digo, hay que poner límites, porque cuando en el monte humeaba y era un resplandor tremendo ese monte, y en ese monte estaba la gloria de Dios. Pero el pueblo de Dios, el montón de gente, en el primer círculo, y habían 4 círculos, en el primer círculo, en el primer anillo, donde el Señor llama a Moisés, había mucha gente, pero había límites, que el que llegara allí iba a morir, a tocar nada más la falda del monte. Entonces, el Señor les dice a ellos que no pasen ese monte, hasta que no suene la bocina, hasta que no suene. Luego pasa el otro anillo, que son 70, más los ancianos que iban con él. Iba Aarón, iba Nadab, iba Abiú, con los 70.
Dice que ellos subieron hasta cierta distancia y ellos allí vieron al Señor, pero ellos le vieron los pies al Señor. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Había una cosa esplendorosa que ellos nunca habían visto. Y dice que ellos comieron y bebieron, pero eso quedó hasta allí, porque ellos después se olvidaron de esa visión que habían visto. Y vemos que Aarón se dejó guiar por el pueblo y él cayó en idolatría, haciendo el becerro de oro. Entonces esa visión no fue firme en el corazón de esos 70. Esa visión que ellos tuvieron no los impactó. En el momento los impactó, pero no cambió sus vidas, no cambió sus corazones, como se la cambió a Moisés. En el tercer anillo, él va con Josué. Suben los dos. ¿Quién era Josué? Josué es aquel varón que va con los 12 espías, que va Caleb y Josué, van delante, en esa carrera van, y Moisés les dijo, vayan y miren, vayan a espiar qué hay ahí. Y ellos fueron y espiaron. Y el resto de gente que dijo que ahí había gigantes, que ahí había, mejor dicho, gente que se tragaba a la gente viva, que se comían a la gente viva, y que ellos parecían como langostas delante de esos gigantes, y que ahí sí había una buena tierra, pero que ahí había puro gigante, que ellos estaban asustados, que ellos para allá no iban. Pero vemos cómo Caleb y Josué eran de otro espíritu. Dice que eran de un espíritu diferente, tenían un espíritu totalmente aguerrido, diferente, tenían un espíritu de conquistador. Y Josué y Caleb le dijeron al pueblo, ¿por qué vosotros están rebelando contra la palabra de Jehová cuando Jehová nos ha dicho que nosotros vamos a poseer esa tierra, que esa es nuestra heredad, esa tierra es nuestra? Nosotros vinimos aquí a conquistar, nosotros no venimos a quedarnos en este desierto, nosotros vamos a conquistar Canaán, nosotros vamos a conquistar todo este territorio, nosotros vamos a entrar a Jericó, nosotros vamos y nosotros los comeremos a ellos como pan. Cuando dice nosotros los comeremos a ellos como pan, quiere decir nosotros los vamos a derrocar, nosotros los vamos a aniquilar, nosotros en el nombre de Jehová los vamos a demoler. Nosotros en el nombre de Jehová le vamos a cortar la cabeza a esos gigantes. No hay gigante que se pare delante de la palabra de Jehová de los ejércitos. Esos gigantes caen y nosotros los vamos a comer como pan. Entonces, cuando ellos están hablando esto, ¿qué presenta aquí Josué? Él está presentando una actitud de un conquistador, que aunque allá había todo eso, él no estaba viendo eso. Él estaba viendo era que en ese territorio había leche y miel, y que ahí había abundancia, y que ahí había comida, y que en el nombre de Jehová de los ejércitos ellos iban a tomar ese lugar. Él tenía una visión de conquistador. Él iba corriendo sin peso. Él no tenía peso encima de que nos vamos a quedar aquí, ni que nada. Él no le estaba prestando atención al enemigo. Él estaba prestando la atención, era la palabra que el Señor nos había dicho. Entonces, hoy nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra, de las promesas. Dice que la palabra es nuestra espada, es la profecía más segura, está en la palabra. Que nosotros creamos a la palabra de Dios, creamos al llamado. Yo tengo que tener una seguridad de que Dios me llamó, de que Dios me dijo, entra y posee, de que nosotros vamos a salir adelante. Mi casa y yo serviremos al Señor. Si yo tengo un llamado que no he cumplido todavía, a mí no hay COVID que me lleve, y si me lleva porque el Señor lo quiere, pero no es porque yo voy a decir, no, que ahora ese gigante, el COVID es un gigante, es un espíritu de muerte que está sobre la humanidad. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, vamos a levantarnos, vamos a tomar la palabra. Es un gigante grande, hay muchos gigantes, hay mucha enfermedad, hay mucho virus,
hay muchas situaciones, pero el virus más grande que hay es la tibieza espiritual. Pero Dios quiere sacarnos hacia el monte, quiere sacarnos de todo entorno, como sacó a los 3 discípulos y le dijo, vámonos al monte, quiero llevarlos al monte para que ustedes desde el monte puedan divisar mi presencia, puedan divisar mi grandeza, que estando en mi presencia, estando en mí, ustedes no van a sentir temor, no van a sentir miedo. Yo estoy con ustedes hasta el fin. El Señor lo prometió. Entonces vemos que Josué tenía una actitud de conquistador. Caleb también. Fue Josué el que estaba en una batalla, tremenda batalla, y ellos no le iban a ganar al enemigo. Pero él oró al Señor. Josué oró y le habló al sol. Un hombre extraordinario, Josué. Le habló al sol físico, y le dijo, sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo. Los científicos dicen que la Tierra viró unos grados, y eso está científicamente comprobado. Cuando la Tierra viró unos grados, cuando él hacia atrás, cuando él le dijo, sol, detente en Gabaón, y la mano de Dios la detuvo ese sol hasta que ellos ganaron la batalla, porque no podía caer la oscuridad de la noche, tenía que ser en pleno sol para ellos estar viendo todo. Y el Señor envió un ángel y el Señor les dio la victoria. Entonces Josué iba con él, Josué iba con la expectativa de él, de que Moisés iba a la presencia de Dios. Josué nunca se separó del tabernáculo. Si ustedes ven toda la historia, siempre Josué estaba al pie de Moisés y siempre al pie del tabernáculo. Él sabía que allá adentro estaba Moisés hablando con el Señor, y él estaba allí en la puerta del tabernáculo. Cuando Moisés salía, el primero que encontraba era Josué. Cuando Moisés le quería pasar toda la palabra al resto del pueblo, ya Josué la sabía. Porque inmediatamente él le decía, ¿qué te dijo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Hay victoria? Sí, hay victoria. Inmediatamente ya él sabía. Él estaba allí, pegado, amando la comunión. ¿Cuál era la diferencia de Josué al resto de todo el pueblo? Que él tenía un hambre, una sed por la presencia de Dios. Él tenía un hambre y una sed por ver la gloria de Dios. Moisés era un hombre débil, un hombre quebradizo también, pero Moisés amaba tanto al Señor. Moisés le creía a la palabra del Señor. Moisés le creía a las visiones del Señor, a las promesas del Señor. Dice que el pueblo de Israel conoció obras, puras obras. Las 10 plagas de Egipto fueron obras extraordinarias. Cuando salió agua de la roca, fueron aguas o cosas extraordinarias. Cuando se abrieron las aguas en el mar y abrió camino en medio del mar, ellos vieron eso y ellos pasaron el mar. Ellos no la vieron, ellos pasaron el mar. Y una columna de agua aquí y otra columna de agua aquí, y el pueblo de Dios lo pasa del otro lado. El pueblo vio eso, vio las obras de Dios. Pero Moisés pudo penetrar más y él decía, yo quiero verte cara a cara. Amén. Y él lo vio cara a cara. Y yo quiero hablar contigo cara a cara. No me lo mandes a decir con un ángel, no me lo mandes a decir con un profeta. Yo quiero hablar contigo cara a cara. Yo quiero oír tu voz, yo quiero verte. Y él dice que la gloria de Dios se le presentaba a él como un fuego envolvente. Se le presentaba la gloria, de tal manera que la piel de él se llenaba de gloria, se llenaba de fuego refulgente. Entonces Moisés, cuando el Señor, después el cuarto anillo, el cuarto círculo, es cuando él queda solo con el Señor. Deja a Josué ahí. Espérame aquí, Josué. Josué lo esperó 40 días y 40 noches. Josué no se bajó de ahí. Donde lo dejó Moisés, ahí se quedó, orando por
por Moisés, mientras Moisés dice que en la cumbre del monte, dice que vino una nube y lo envolvió. Una nube lo envolvió, ya nadie lo podía ver, ya él estaba envuelto en la gloria, ya estaba envuelto en la presencia del Señor. Y allí fue donde él, con 40 días y 40 noches, habló con él y le dio la ley, le dio todo. Sin embargo, nosotros vemos que un día él le quería ver todo el físico al Señor, y el Señor le permitió ver sus espaldas. Y él, cuando iba pasando, lo introdujo en una peña y rápidamente pasó, y él dice que él vio toda la parte de las espaldas del Señor, como un ser humano, lo vio. No sabemos si era el Señor Jesús, no sabemos. Entonces vemos que él vio, él contactó, él tuvo esa comunión. ¿Por qué? Porque él tenía un hambre desesperada por el Señor. Mientras todos veían al Señor como un fuego abrasador, Moisés lo veía como la gloria, lo alababa, no le tenía miedo. El pueblo le tenía miedo. No hable Dios con nosotros, que hable con Moisés, eso da mucho miedo. Pero Moisés quería contactar al Señor cara a cara. Amén. Y él vemos que él lo contactó. En el monte para que el Señor subió a los discípulos, yendo a Lucas 9:29, dice que entre tanto que oraba, vemos que él oraba a cierta hora con ellos tres. Él oraba con los discípulos, pero él tenía otro anillo más cercano, otro núcleo más cercano, que era ellos tres. Pero ese día, entre tanto que oraba, entre tanto que clamaban, que oraban, mientras nosotros vamos orando, mis amadas hermanas y hermanos, vamos soltando todo peso. En la presencia de Dios, entre tanto que oramos, vamos soltando pesos, afanes, ansiedades, que por el colegio, que por el dinero, que por la comida, que por la salud, que por el COVID, que por mi familia, que esto otro, vamos soltando todo peso. Entre tanto que oraba, ellos tenían un tiempo para orar, ellos oraban. El apóstol Pablo también tenía un tiempo para orar. Dice que Juan y Pedro tenían un tiempo para orar. Dice que a la hora nona, ellos a las 3 de la tarde, ellos se metían a orar, a clamar. Nosotros debemos tener un tiempo siempre para orar. Nosotros oramos de 2 en 2, oramos en grupo, oramos por Zoom, oramos por teléfono, oramos por todo. Pero el Señor quiere llevarnos a ese monte hoy. Él quiere llevarnos a esa comunión íntima con Él hoy, a su presencia, a que nosotros subamos al monte, que nos despojemos de todo, que soltemos todo. No te dé miedo soltarle al Señor tus hijos, tu casa, todo. No quiere decir que tú te vas a olvidar de ellos, que de tu corazón no vas a soltar ese afán, esa ansiedad, que con el afán y la ansiedad no hacemos nada. Lo que hacemos es llenarnos de carga, de peso, nos bloqueamos, y en ese bloqueo no podemos contactar al Señor. En ese bloqueo no podemos verlo, lo que vemos es ansiedad. Pero el Señor los llevó a otra esfera, el Señor los sacó a otra dimensión. El Señor quiere sacarnos en esta mañana a otra esfera, a otra dimensión, a su presencia, a que nosotros saquemos un tiempo con Él. Si yo lo amo a Él, yo debo sacar un tiempo con Él. Ya sea en la madrugada, ya sea en la noche, ya sea a las 12 del día, a las 3 de la tarde, que era la hora nona. Un tiempo de estar en comunión, vaciándome solamente con Él, soltando todo peso, soltando toda carga, diciéndole: Señor, en mí hay mucho peso, en mí hay mucha ansiedad, en mí hay mucha preocupación por X o Y situación. Señor, pero yo vengo en esta mañana a traer todo peso. Soltemos todo peso en la presencia del Señor. Entre tanto que oraba, hay que orar. Hay que orar. El secreto está en orar. El secreto está en vaciarnos, en contactarlo a Él. No en muchas palabras, sino en abrir nuestro corazón como un libro y decirle: aquí estoy. Abrirnos mi corazón como un libro y decirle: estoy llena de ansiedad, estoy llena de preocupación, tengo miedo, tengo temores, pero aquí estoy. Yo tengo mucho miedo por esta pandemia, yo tengo mucho miedo por mi familia, yo tengo mucho miedo por esto otro, pero aquí estoy. Yo te necesito. Hay que meterle más fuerza a la oración de comunión íntima
con el Señor. Esa es la que estamos aquí viendo, donde el Señor nos quiere llevar de nivel en nivel. Es como subiendo un monte, subiendo de un nivel a otro nivel. Y cuando vamos subiendo de un nivel a otro nivel, por ejemplo, aquí en Bogotá, estamos en una altura que no es igual a la de la costa. La costa está sobre el nivel del mar. Ya. Y allí uno se puede mover libremente, respira, hay aire, hay oxígeno, hay playa, hay mar, y uno se mueve. Pero aquí, a medida que uno sube, la gente que sufre de presión alta, se pone mal, porque se le sube más la tensión por la altura. No tiene la misma saturación que si estuviese en el mar. Entonces, a medida que uno sube a 2.500 pies, a 4.000 pies, a 5.000 pies, que sube las montañas de Perú, que es alto, muy alto, que sube a Santa Cruz, Bolivia, que también es 4.000 de altura. El oxígeno falta el oxígeno. Y allí yo tengo que soltar todo peso. Entonces el Señor está requiriendo de mí, hermanos, y de ustedes, que hoy vayamos soltando todo peso. Vayamos respirándolo a Él, oxigenándonos con Él, llenándonos de Él. El Señor está aquí para ayudarnos. El Señor es nuestro oxígeno. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestro consolador. El Señor es nuestro sustentador. Y cuando el Señor los llevó a ellos a ese nivel, dice que la apariencia del Señor fue transfigurada. Ya no era el mismo Jesús que ellos estaban viendo allá abajo, sobre el nivel del mar. No, estaban viendo a 4.000 metros de altura. Estaban viendo al Cristo transfigurado. Dice que Él se transfiguró. Todo su rostro brillaba como el sol. Sus vestiduras eran más blancas que la nieve. Todo. Y llegó la experiencia de que llegó Moisés y llegó Elías ahí con Él. Y él hablaban de la partida del Señor. Tanto que Pedro se emocionó y dijo, ay, quedémonos aquí, hagamos tres casitas, uno para Moisés, uno para el Señor y uno para Elías. Pero el Padre dijo, no, este es mi hijo amado, a él oíd. Ya la ley pasó, ya llegó la gracia. Amén. Él trae la gracia, Él viene lleno de gracia y de realidad. Ya ustedes no lo van a ver igual como lo veían antes. Él ahora es el Cristo transfigurado. Él ahora va a pasar por muerte y resurrección. Él ahora va a ser transfigurado. Él ahora es el espíritu de vida que va a llenar sus vidas. Cuando ese espíritu de vida se derramó en Hechos capítulo 2, se cumplió la palabra. Y en Hechos capítulo 2, aquel intrépido, aquel temeroso de Pedro, estaba empoderado, lleno del Espíritu Santo y podía predicar aquella palabra. Y dice que en un solo día se ganaron 3.000 y al día siguiente se ganaron 5.000. Y ya el hombre donde pasaba la sombra de Pedro sanaba a las personas. Ya era un hombre totalmente transformado. ¿Por qué? Porque tuvo una mente de conquistador, tuvo una búsqueda de Dios, tuvo una búsqueda y él cumplió el propósito de Dios. Vemos a Juan, cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, cuando escribe primera de Juan, hay mucha revelación, hay mucho espíritu en la escritura de Juan, mucha vida, mucho tratamiento, ya él había sido tratado. Entonces él fue a la isla de Patmos y allí tuvo toda esa experiencia con Dios. Él fue transfigurado, por decir así, él fue elevado en su espíritu. Santiago también pudo escribir el libro de Santiago. Entonces vemos estos tres personajes. Vemos que el Señor es el espíritu de vida, el Señor es el que nos llena, el Señor es el que quiere que tengamos un amor apasionado por Él. No escuchemos tantas cosas, que viene el rebrote, que viene esto, que viene esto otro. Hermano, enamorémonos de Dios. Esa es la clave.
un amor apasionado por el Señor, una entrega total, creyéndole a Dios y a su palabra. Les dejo este encargo, mis amados. Creámosle al Señor, creámosle a su Espíritu, creámosle a su palabra y subamos al monte, subamos a su presencia, porque en su presencia todo peso se va, toda carga se va, toda situación se va, porque su presencia nos da paz, su presencia nos da gozo y podemos, como Moisés, cuando él vio al Señor, él pudo alabarlo y decir: grande es Jehová, digno de suprema alabanza, grande es Jehová, digno de adoración, digno de exaltación. ¿Quién es el grande sino Jehová de los ejércitos? El fuerte, el valiente, el hacedor de maravilla, ese es Jehová, nuestro Dios. Él lo podía decir y nosotros podemos decirlo porque estamos contactando, pero subamos de nivel, subamos a su presencia, contactemos su espíritu, que Él nos quiere llenar. Él ya nos está preparando para que nosotros subamos, para que no estemos en el piso mirando todo lo de abajo. Subamos, volemos como el águila hacia el monte, en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te bendecimos, te amamos, Padre. Señor, traemos a este pueblo en tu presencia en esta mañana, Señor, para subir al monte. Señor, ahora soltamos todo peso. Ahora suelto todo peso en tu presencia, Señor. Soltamos todo peso ahora. Toda carga, toda ansiedad se va. Se suelta ahora de nuestro corazón. Ahora se desprende, ahora te desprendes. Ahora todo peso, toda ansiedad se va. Se va toda ansiedad, se va toda carga, se va toda angustia, se va toda opresión del enemigo. Ahora en el nombre de Jesús, ahora suelta la mente, suelta los corazones por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y fuego. Ahora en el nombre de Jesús, retrocede ahora del corazón de los santos, de donde te has prendido, te sueltas ahora. En el nombre de Jesús soltamos todo peso, soltamos toda carga, todo miedo. Señor, tú eres el grande, el poderoso, el hacedor de maravillas. Señor, y tú nos llevas y nos pasas del otro lado. Tú nos llevas a la buena tierra, tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Amén.